Querida gente saludable, les voy a decir 5 alimentos o cenas que deberías evitar para no subir de peso y también para cuidar tu salud. ¿Listos? Mi nombre es Andrea Ricaño, soy nutricionista y me encuentro muchas veces en consulta que me dicen que cuando están intentando cuidar su alimentación, empiezan el día muy bien, comen una ensaladita, pero llega la noche y es cuando llega el caos. Si es tu caso, dale like al video y quédate porque después de conocer estas 5 cenas que debes evitar, será más fácil seguir con los buenos hábitos. 1. Cenar pastas, pero vamos a detallar. Las pastas no son malas como tal. De hecho, contarían como carbohidratos y nos pueden servir para darnos energía y sentir mayor sensación de saciedad. El problema está cuando no se consumen en cantidades adecuadas, o lo que es lo mismo, cenar un mega plato de pasta con alguna que otra cosa. En este caso estarías comiendo un exceso de carbohidratos y como pronto te irás a dormir y no los gastarás, podrían ser los culpables de que no bajes de peso. Por eso, si quieres cenar pasta, te dejo 2 recomendaciones. La primera es que únicamente sea lo equivalente a un cuarto de tu plato. Lo demás será para acompañar con verduras y proteína. Y la segunda recomendación es cuidar la salsa que le pondrás. Recuerda que mientras más natural, mejor. Así evitarás estar consumiendo calorías de más. La siguiente cena a la que hay que poner atención son las ensaladas. ¿Pero cómo? Si las ensaladas son muy saludables. Y sí, pueden serlo dependiendo de los ingredientes que le pongas. Uno de sus grandes inconvenientes están en el aderezo, y es que muchos de los que venden ya preparados contienen una gran cantidad de azúcares y grasas, por lo que opacan los beneficios de la ensalada como tal. Aquí te comparto un post con ideas de aderezos saludables. Además de eso, es importante que cuides los ingredientes que estás poniendo en la ensalada, que no porque tenga el título de ensalada, entonces puedes pasarte con los alimentos porque al final todo suma. Por ejemplo, estas ensaladas parecen iguales, pero una tiene más aguacate que la otra, más carne y probablemente un aderezo distinto. Y si estás buscando bajar de peso, esto es importante. Pasamos a la siguiente cena que sería mejor evitar si quieres cuidar tu salud y bajar de peso. Los alimentos fritos. Por ejemplo, las patatas fritas, el pescado o pollo frito. Estos alimentos suelen contener muchas calorías debido a que absorben una gran cantidad de aceite y esto puede traer como consecuencia que incrementen las posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Además, como pronto es la hora de dormir, estos alimentos suelen generar reflujo o acidez. Así que mejor evitarlos y preferir preparaciones más suaves como plancha o vapor. Lo siguiente sería la comida rápida. Por ejemplo, los nuggets, las pizzas congeladas, las sopas instantáneas y mucha de la comida callejera que tienen una combinación de ingredientes que nos alteran la salud y la percepción de los alimentos. Por eso se nos vuelven adictivos. Contienen aditivos y conservantes, además de grandes cantidades de sal, azúcar y grasa. Y por supuesto, tienen alto contenido calórico y pocos nutrientes de calidad. Pero no entremos en pánico porque no toda la comida rápida es mala. Existen alternativas ya precocinadas que facilitan las cenas y que son muy saludables. Pronto te contaré algunas en otro video, así que no te olvides de suscribirte para que no te lo pierdas. Y la última idea de cena que no te recomiendo si quieres bajar de peso y cuidar tu salud son los alimentos azucarados. Este es un grupo muy grande, pero por ponerte algunos ejemplos, los cereales de caja, la bollería industrial, galletas, las lechitas o yogures de sabores, etc. Su consumo en exceso fomenta la acumulación de grasa y el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Además, sus grandes cantidades de azúcar pueden provocar dificultad para conciliar el sueño y generar molestias digestivas como hinchazón o gases que traerían como consecuencia un mal descanso. Y después de todo esto, seguro estarás diciendo, pero Andrea, no me des problemas, dame soluciones. Así que si quieres que te envíe este video con ideas de menú semanal, déjame una carita en los comentarios y si quieres algo más específico, te espero en uno de mis retos o en mi consulta personalizada que puedes ver en quierounadieta.com. Espero que te haya gustado el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.